Listo, entonces en el día de hoy vamos a aprender acerca del pincel de manchas inicialmente. Recordemos que con anterioridad aprendimos la categorización de los pinceles, específicamente pinceles que generan trazo, contorno, borde, línea. Y aprendimos caligráfico, dispersión, arte, cerdas y motivo. A partir del pincel de motivo, ustedes están terminando un ejercicio de cremalleras, encajes, cadena, etc. Hoy aprendemos la excepción a la regla, o sea, el pincel de manchas. ¿Por qué digo que es la excepción a la regla? Porque este tipo de pincel sí es el que automáticamente eh, automáticamente genera áreas de relleno, ¿sí? A diferencia de los anteriores que dibujaban puras líneas independientes. Este pincelito sí es como la excepción y automáticamente genera áreas de relleno, no líneas. Entonces, ¿qué características comparte con respecto a los que ya aprendimos? Entonces, pincel de manchas automáticamente genera áreas de relleno, pero funciona con los mismos parámetros que el pincel caligráfico. ¿Alguien recuerda los parámetros del pincel caligráfico? No sé si son esos, profe, pero tamaño, redondez y ángulo. Correcto. Es característica del pincel de manchas. Tamaño, un valor expresado en puntos. Ángulo, pues una angulación de 0 a 360 grados. Y redondez, un porcentaje en la forma de ese elemento. Con la diferencia de que esto sí va a pintar es mancha, relleno, no borde. Hagamos el paréntesis. Bueno, ¿cómo obtengo ese pincel de manchas de una manera rápida? Pues recordemos que es una herramienta que aparece con mayúscula B larga, Shift B. ¿Por qué? Pues porque ya habíamos aprendido con anterioridad que B larga solo activa la herramienta pincel. Entonces, B larga solito activa el pincel. Como ya está ocupada la tecla B larga para los pinceles, Shift B es este que estamos hablando en este momento. Este iconito, pincel de manchas. Igual se encuentran guardados en el mismo sitio. Aquí está el pincel normal, que es el que se categoriza por caligráfico, dispersión, arte, cerdas y motivo. Y el de manchas, pues que no tiene una categoría, sino es simplemente como caligráfico, pero que va a pintar automáticamente áreas de relleno. Entonces, realizo el paréntesis. Pincel normalito, caligráfico, ¿cierto? Herramienta pincel, recordemos que los pinceles pues se visualizan aquí en la ventana y aprendimos que todas estas miniaturas con un puntaje son pinceles caligráficos. Entonces voy a coger cualquier pincel caligráfico de estos. Cuando doy doble clic sobre esa miniatura, pues aquí donde puedo editar ángulo, redondez, tamaño, correcto. Pero si yo dibujo con ese pincel y tengo esta área, esta, esto no me está creando una sola mancha. Si yo visualizo esto en contornos, automáticamente tengo ahí una cantidad de líneas superpuestas una y otra vez que no me generan un área de relleno, sino muchas líneas superpuestas. Esto es el pincel caligráfico. Pero hoy aprendemos el pincel de manchas. Ese pincel de manchas, miren lo que sucede. Mancha 1, mancha 2, mancha 3, mancha 4, mancha 5. Entonces, si visualizo esto por contornos,
ya no tengo una serie de líneas sueltas, sino que tengo una sola mancha de color. Esa es la característica del pincel. ¿Genial? Sí. ¿Por qué? Pues porque me da paso a la creación de ilustración desde el mismo pincel en sí mismo. Obviamente, además de lo que yo realice aquí con ese pincel, que una de sus características son combinarse. Si miren que cada cosa que yo le dibujo encima, siempre y cuando cumpla la característica de un mismo color, se va uniendo, se va unificando. Cada cosa que yo le pinte me va generando una sola mancha. ¿Eso puede llegar a ser útil? Claro que sí, porque ya es solamente un contorno que yo estoy dibujando aquí. Entonces, este elemento, pues además podría tener, si yo quisiera, un trazo, una línea, un contorno, ¿sí? Porque lo que pintó automáticamente fue un área de relleno. Entonces, características aparte de tamaño y ángulo redondez, entonces como, digamos que llamémoslo a esto propiedades más bien. En características coloquemos que se va combinando con nuevas pinceladas. ¿Sí? Cada vez que tú haces una pincelada encima, se va combinando con una característica, ¿no? Siempre y cuando uses el mismo color. Y no tenga trazo, o sea, no tenga línea. Si tiene trazo o línea, ya no se va a combinar. Entonces, pincel de manchas. ¿Cómo edito ese pincel de manchas? Cuando tienes el pincel de manchas activado, oprimes la tecla Enter y ahí te abre el cuadro de diálogo del pincel. Espérame porque no tenía el pincel de manchas sino el pincel normal. Este sí es el pincel de manchas. Opciones de la herramienta pincel de manchas. ¿La encontraron? Esta primera opción, opción de la herramienta pincel de manchas. Repito, primero escoge la herramienta pincel de manchas y antes de dibujar oprimes la tecla Enter. Y ahí abre el cuadro de diálogo donde dice, esas son las características del pincel. O sí, comparte las del caligráfico, un tamaño, una angulación y una redondez. Pero además nos trae a colación conceptos que ya conocíamos como fidelidad, ¿cierto? Que hace referencia a qué tan preciso es lo que voy a ilustrar. Aquí más precisión o más suavizado, yo decido. En la versión que tenemos en la universidad, esto tiene no solamente 4 parámetros, sino tiene hasta 20, que me gustaba más. Pero bueno, ahora así lo delimitó estas últimas versiones con una fidelidad. Está en el medio, entre medio mi pulso y lo que suavice la máquina, pero si quiero que dibuje exactamente con mi pulso, pues me voy a este extremo de fidelidad. O si quiero más bien dibujar trazos estilizados porque tengo un mal pulso, pues me voy a al extremo de la suavidad. Acá hay una característica que dice mantener seleccionado, yo la tengo activada para que después de que dibuje automáticamente se seleccione lo que pinte, y una opción que dice combinar solo con la selección, o sea, solamente se unificarían los dibujos que estén previamente escogidos. Yo la tengo sin cliquear. ¿Cómo así? Dibujo, bueno, va a un tamaño mayor para en este caso es como una especie de rostro o algo así. Entonces con una pincelada hago ya una mancha, ¿cierto? La que yo quiera. Una sola mancha y esto ya es un área de relleno. Una de las características que estaban en la ventana es selecciónese automáticamente, ya está seleccionado. Una de las opciones que está desactivada es combínese solo con la selección, o sea que si esto estuviera deseleccionado, no importa, yo le puedo añadir cosas y él igual se va a combinar porque está desactivada esa opción de que así no esté seleccionado, combínese. Entonces miren lo chévere, una sola mancha de color, ¿ok? Una sola mancha. Esto es lo que va haciendo el pincel de manchas, unificarse al momento en que tú lo superpones. Hasta aquí está claro. Cuéntame si tiene alguna pregunta o está claro como la característica del pincel de manchas de generar automáticamente relleno y además irse
combinando luego de haber sido dibujado con un mismo color. Entonces pasan cosas como esta. Voy creando formas a partir de la combinación. Aquí no tengo varios trazados, sino que se van combinando, creando uno solo, miren, una sola área de relleno. Es la característica de este tipo de pincel. Cuéntenme si está claro cómo vamos. Sí, profe, todo claro. ¿Todos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, miremos algo que se llama, y esto me le va a dar paso, si está claro, pues eso no tiene más ciencia, ya es posteriormente aprender algunas técnicas, como por ejemplo pintar encima de lo que ya tenemos vectorialmente y a esto aplicarle algún tipo de modo de fusión, que lo haré ahorita ya con algo más figurativo, pero por ahora necesito darle transición a algo que se llama trazados compuestos. Trazados compuestos. Estos trazados lo que hacen es, digamos que es la combinación de dos o más trazados generando huecos sobre las figuras. ¿Y quién nos va a decir aquí qué tipo de trazado tengo o qué tipo de trazado soy? Pues la ventana apariencia. Esta, apariencia. Esta ventana es la que me indica en qué tipo de trazado estoy. Entonces, lo que hice con el pincel de manchas, lo selecciono. Es un trazado normal, no es un trazado compuesto. Pero entonces, ¿por qué lo estás asociando a los trazados compuestos, Randy, si estamos hablando de pincel de manchas? Porque es que, mira, si tú haces algo como esto, con el pincel de manchas, Shift B, si tú ilustras algo, pero en esa ilustración dejas este hueco, mira, la máquina te dice trazado compuesto. ¿Por qué? Porque la figura ya automáticamente viene con ese hueco. ¿Y cómo lo hice? Con pincel de manchas. Ya no ilustrando una mancha uniforme, sino dejándole un pequeño espacio entre ella, ¿vale? Al momento en que yo hago o dejo ese espacio, automáticamente estoy creando trazados compuestos. Trazados compuestos es la combinación de dos o más trazados generando huecos sobre las figuras. ¿Y por qué digo que ahí hay dos trazados? Porque si yo tomo una figura como esta o esta, con la herramienta selector de grupos y extraigo este elemento hueco de aquí, me doy cuenta que, miren lo que va a pasar tan chévere. Ups, el hueco lo puedo cambiar de lugar. Pero si llego a exagerar y lo saco de aquí, me doy cuenta que son dos figuras superpuestas que al momento de superponerse generan el hueco. Entonces, esos son los trazados compuestos. Son aquellos trazados que generan huecos o perforaciones a partir de la unificación de dos o más. Esto no es un trazado compuesto, esto sí, esto sí. Entonces, la pregunta con los trazados compuestos es, ¿cómo los creo? Acabamos de hacer una manera. Entonces, uno, con pincel de manchas, siempre y cuando, es un condicionante, siempre y cuando genere huecos, porque el pincel de manchas, si no genera huecos, pues genera trazados normales, como este. Pero si el pincel de manchas, Shift B, le da por hacer algo como esto, pintar algo como esto, pues automáticamente ese elemento me está quedando como un trazado compuesto, porque esto es un área hueca. ¿Y quién me lo comprueba? Apariencia. Trazado compuesto,
trazado compuesto, compuesto y pues trazado normal. Entonces, esa es la primera forma para crear trazados compuestos. Sigo para que me entiendan la totalidad y ya pregunto cuando haya explicado todas las características. Entonces, ¿cómo los creo? Con un pincel de mancha siempre y cuando genere huecos. 2. Mediante la herramienta, entonces una nueva, borrador. Entre paréntesis, este tiene la abreviación Shift E. ¿Por qué? Porque la herramienta, la tecla E sola es para otra herramienta que no hemos visto que se llama transformar. Entonces Shift E es el borrador. Entonces, mediante la herramienta borrador con un condicionante, obviamente. ¿Cuál? Siempre y cuando el borrador pues genere huecos, o si no, pues no va a hacer trazado compuesto. Mediante la herramienta borrador siempre y cuando genere huecos. Esto apliquémoslo de manera diferente. Entonces, ya expliqué por aquí que con pincel de mancha siempre y cuando genere huecos. Entonces, esto es como con una flechita por aquí. Esto explicando, esta es la explicación de este, listo. ¿Cierto? Ahora mediante la herramienta borrador siempre y cuando genere huecos. Para eso pues voy a empezar con una elipse o un rectángulo, algo listo. Y voy a activar la herramienta borrador o Shift E. Entonces se me va a activar esta gomita, este borrador. Características del borrador, hagámosle un paréntesis a esto. Ya explicamos pincel de manchas, al lado pongámosle borrador, entonces hagámosle su propia casilla. No se lo van a imaginar, o yo creo que sí, pero el borrador funciona con los mismos parámetros que el pincel caligráfico. Por eso, todo que ver. ¿Y cuáles son? Pues el borrador tiene tamaño, ángulo y redondez. Y aquí no es Shift E, sino es Shift E. Y pues, ¿qué va a hacer el borrador? Entonces, aquí como en características, el borrador lo que hace obviamente pues es eliminar áreas normalmente cerradas o hacer huecos, lo que quieras. Entonces lo pruebo por aquí en la explicación del borrador. Tengo este elemento, oprimo Shift E, mayúscula E, y tengo este borrador. Eliminar áreas, entonces mira el efecto tan lindo que genera el borrador. Como un mordisqueo sobre el vector. Entonces es súper genial para este tipo de ilustración. Una galleta mordisqueada, por ejemplo. Y ese es el efecto que genera. Es súper lindo porque mira la rugosidad que genera ese borrador. Pero si yo visualizo la ventana de apariencia, eso no es un trazado compuesto. Es un trazado normal. ¿Por qué? Pues porque no tiene hueco. Entonces, eliminar áreas cerradas. Entonces, yo puedo seguir con el borrador, incluso puedo hacer este tipo de perforaciones como para generación, esto lo explico como en publicidad, para generación de logotipos. Entonces puedo hacer algo como esto, ¿sí? Una mancha así, otra mancha así, y ahí ya tengo un diseño. Pero esto todavía no es un trazado compuesto porque aquí no le he generado un hueco. Esta área sigue siendo contigua si hablamos en términos de Photoshop. Sigue siendo un trazado normal. Entonces, ¿cuándo se convierte en trazado compuesto? Cuando le haces un hueco literal por dentro, aquí a esto. Ahí sí, trazado compuesto, porque el hueco es interno. Y si me da por sacarlo de ahí, con la herramienta selector de grupos, me doy cuenta que pues hay dos figuras que se superponen, que al momento en que las extraigo tienen su relleno uniforme, pero cuando las coloco una encima de la otra percibo el hueco de la figura. Entonces es el efecto conocido como efecto Donut, ¿cierto? Efecto Donut, cuando le hago huecos a las cosas y se visualizan de esta manera, pues esto es un trazado compuesto con el borrador.
Entonces, pongámosle el ejemplo. Ahí está bien. Pues bueno, con flechitas. Entonces, listo. ¿Cómo los creo? Uno, con el pincel de manchas, siempre y cuando deje huecos. Dos, con el borrador, siempre y cuando realmente le haga el hueco, porque si hago lo que hice inicialmente, que es esa rugosidad tan bonita que crea el borrador, pues eso no es un trazado compuesto, porque simplemente estoy eliminando áreas, pero no estoy dejándole huecos, ¿cierto? Este sí, este pues es algo normal que hago, generando este efecto visual tan bonito en la ilustración a partir de algo súper regular. Hasta ahí estamos claros. Las maneras de crear los trazados compuestos, la utilización del borrador, pregúntenme o cuéntenme si estamos súper claros, si está fácil, cuéntenme. Imagino que lo están aplicando. Sí, profe, todo claro. Súper. Sí, profe, todo está claro. Vale. Ahora sigamos. Entonces, vamos dos maneras de crear trazados compuestos con el pincel de mancha, siempre y cuando genere huecos, mediante la herramienta borrador, siempre y cuando genere huecos. 3. Convirtiendo un texto a contornos. Popularmente la gente le dice, ¿cómo le dice a convertir a contornos? ¿Saben? En términos populares. No sé si es lo de curvas o algo así. Es correcto. Popularmente le dicen cuando uno convierte un texto a vector, le dicen convertir a curvas. Muy bien. Entonces, convirtiendo un texto a contornos, por cultura popular las personas le dicen convertir a curvas, con un condicionante obviamente, y es el mismo de siempre, siempre y cuando pues esos textos que conviertan o esas letras tengan huecos, o si no, pues no. Entonces, esto es muy sencillo y aquí aprenderemos algo nuevo, ¿ok? Hacer que el texto pierda las características textuales, que igual no he profundizado todavía, ya llegará el momento, pero hacer que pierda la edición de la fuente, edición del interlineado, del kerning, del track, bueno, características del texto. ¿Cómo se hace eso? Es muy sencillo. Vamos a oprimir la tecla T y vamos a digitar una letra nomás, solo una letrica, la inicial de tu nombre. Bueno, Sofía no, porque la S no me serviría, no tiene huecos, la K tampoco, entonces olvídala. Una letra que tenga huecos cualquiera, así no sea la inicial, por ejemplo, en mi caso sí funciona, la R. A ese texto que quedó súper pequeño, pues mediante la ventana carácter o control T, pues le voy a ampliar su puntaje, pero exagerado, entonces no me alcanza aquí 15 puntos, por ahí 200. Esto sí me funciona. Voy a colocar antes otra fuente más robusta, esta me gusta más para el ejemplo, ya después la puedo agrandar de manera manual. Entonces, este es un texto con un estilo, o estilo no, con una fuente tipográfica en particular, Gotham, con un estilo regular, pero lo voy a convertir a contornos, texto crear contornos, entonces así literal. Para que eso se convierta en vectores, debo ir a texto, crear contornos o el comando en su PC o Mac. En PC, control, shift más O. Si es un Mac, reemplazamos el control por comando. Comando shift O. O si no me aprendo los comandos, pues selecciono el texto y me voy a texto, crear contornos. Y ahí está. Comando Shift O, o aquí está al revés, Shift Comando O.
Control Shift O. Hagámoslo. Comando Shift O. Cuando tú conviertes un texto a contornos, en la ventana apariencia siempre te va a decir que esto quedó como una agrupación. Miremoslo. Grupo. Para realmente encontrar el trazado compuesto que está aquí, tenemos dos opciones. Una, hacer doble clic, o dos, desagrupar. Objeto desagrupar. O Control Shift G. Y entonces la ventana aparece y dice, ah, sí, mira, esa R es un trazado compuesto. ¿Por qué? Por este bendito hueco que tiene aquí. Obviamente cuando conviertes a contorno, pierdes la característica de edición, o sea, esto ya no le puedo cambiar ni la fuente ni el estilo, porque ya no es un texto, es un dibujo más, un vector más. ¿Sí? Esto es un texto, esto es un contorno. ¿Qué gano? No, pues que puedo hacerle modificaciones a esto para que esto sea de para acá, entonces otra R como así, o modificar el hueco de la R para cambiarle su ubicación, como por ejemplo esto por acá así. Incluso el tamaño de ese hueco lo puedo manipular y generar otro tipo de efecto visual con esa letra. Y para eso es que uno convierte los textos a contorno. Para jugar con diseño gráfico sobre ellos. O, por si me voy a ir a una computadora, quiero que no se pierda la fuente, pues también hago esa operación de crear contornos. Solo que en este caso, en el día de hoy, pues estamos hablando específicamente de trazados compuestos. ¿Pudieron convertir el texto a contornos? Pregunto. Sí, profe. Perfecto. Ahora, lo bonito de que este texto sea contornos es que, pues como ya es un dibujo más, tú podrías utilizar las herramientas que aprendimos hoy. Por ejemplo, si quisiera crearle como una rugosidad a la R, podría coger la herramienta borrador. Con la tecla Enter, cuando la tengas cogida, me aparece el cuadro de diálogo. Ah, sí, mira, el borrador tiene ángulo, redondez y tamaño. Si no lo haces por este lado, también lo puedes hacer dándole doble clic al icono de la herramienta que se activa, que en este caso es este, borrador. Miremos la explicación que nos da Illustrator. A ver. Esperen, ¿por qué no lo hagamos? Ahora sí, miremos la explicación que nos da Illustrator. Oh, qué bonito. Cambió una forma, la convirtió en esa forma diferente, borrando áreas, así como lo hice. Eso es lo que hace el borrador. Entonces, lo puedo hacer con mi R, borrador, Shift E, y puedo hacerle este tipo de cosas, mordisqueos, ondulaciones, porque ya es un vector más. Pero también, si quisiera, podría pintar esa R como si se tratara de un dibujo más con el pincel de manchas, Shift B, que es esta. Miremos lo que es el pincel de manchas aquí en la explicación de Illustrator, si tiene o no tiene. No le creará un dibujito, pero yo lo hago. Después de que escojas ese pincel, Shift B, oprimas. ¿Qué pasó? Abrió un cuadro de diálogo, pero no lo estoy viendo porque estoy con un super zoom, creo. Y ahora sí, este es el cuadro de diálogo. Puedo jugar con un tamaño y puedo hacerle esto a la R. Entonces, Shift B. Recordemos que las características del pincel de manchas es que va unificando. Entonces, si yo le pinto a esto aquí una cola, por ejemplo, pues automáticamente hace parte del dibujo. O si le pinto aquí, no sé, cuernos a esto, pues automáticamente va haciendo parte de la ilustración, ¿cierto? O no me gustó, cojo el borrador y elimino esto, pues lo manipulo como un dibujo más, siendo esto trazado compuesto, aunque obviamente no necesariamente tiene que ser un trazado compuesto para que el borrador actúe, ya lo vimos evidenciado acá, o sea que si yo cojo es la letra L y la convierto a contornos, pues finalmente ese elemento en la ventana apariencia, después de que lo desagrupe, me va a decir trazado compuesto también. Y le puedo hacer exactamente lo mismo.
borrar, rugosidades, lo que sea. Bien, entonces vamos, tres maneras de crear trazados compuestos, pero hay más, hay más. Cuarta, generando, eso se llama una exclusión o perforación mediante una ventanita que va a ser muy útil de ahora en adelante. Mediante la ventana se llama buscatrazos. Esta ventana, por supuesto, que la vamos a profundizar en unas clases más adelante. Por ahora solamente voy a explicar la perforación, pues es lo que se asocia con los trazados compuestos, generando una exclusión o perforación mediante la ventana buscatrazos. Entonces vamos a buscar la ventana buscatrazos. Su comando es súper largo. Espérenme a ver, la saco. ¿Sí? Es Control Shift F9. Si estás en un Mac, comando, función, Shift F9. Es súper larga. Sin embargo, como me parece prudente que ustedes aprendan los comandos para más versatilidad, pues la escribo Control Shift más la tecla F9. Y si no la encuentras por ahí, pues ventana, obviamente, barra de menú, ventana, y ahí aparece busca trazos por orden alfabético. Estamos hablando de esta ventana que está aquí, esta ventana que estamos viendo en este momento. Es la ventana busca trazos. ¿Qué hace la ventana busca trazos? Pues la ventana busca trazos nos permite realizar operaciones con trazados cerrados para unir, restar, intersectar y la que estoy hablando en este momento, excluir o perforar. Y más adelante aprendemos características más avanzadas, chéveres, como dividir, cortar, combinar, recortar, contornear, etc. Entonces, ¿cómo realizo el trazado compuesto según lo que estoy mencionando con la ventana busca trazos? Generando un hueco o exclusión o perforación. Pues fácil, para eso necesito por lo menos dos figuras. Entonces hagamos el ejemplo más sencillo de esto, que es, tengo una elipse en un primer plano y tengo una elipse en un segundo plano, que es la que va a generar el hueco. Selecciono ambas figuras, figura fondo y figura primer plano. Obviamente la que está en primer plano tiene que estar encima, si no, no va a quedar el hueco porque esta área sería mayor, tiene que estar esta área encima, por eso le quería cambiar como el color para que se den cuenta a un color cualquiera, así. Selecciono ambas y escojo esta opción, excluir. Entonces el resultado, antes de la exclusión, la ventana apariencia me dice tienes trazados con varias apariencias. Al momento en que realice la exclusión, ¡pum!, trazado compuesto. ¿Por qué? Porque hay dos trazados, uno encima de otro, generando hueco. Las personas que no aprenden los trazados compuestos, ¿qué hacen? Pues simplemente le ponen un color blanco a esto y ya, pero pues no es prudente, porque si necesita aplicarle como un efecto 3D o algo, pues no quedaría el hueco, sino quedarían dos formas extruidas. ¿Vale? Entonces, esta es la manera de hacerlo mediante la ventana de busca trazos. ¿Lo puedo hacer con cualquier tipo de figura? Sí, lo voy a hacer mientras ustedes practican. A ver qué podría hacer. Algo que funcione. Estoy pensando. Ah, bueno, algo súper simple. Entonces, un polígono, como si fuera a hacer una llave. Una llave de moto. Es polígono. Entonces, hago aquí el polígono, ¿cierto? Irregular. Y encima le voy a hacer una... No tiene que ser una elipse, puede ser un rectángulo redondeado, por ejemplo. Entonces un rectángulo redondeado, esos que están por aquí, algo así como esto. Y ese rectángulo redondeado pues lo voy a rotar para que me quede
en la dirección que yo asumí. Voy a hacer un cambio de color para que sea notorio. Es otro color. Entonces, voy a hacer un hueco porque necesita donde meter el llavero, que no se me pierda. Algo como esto. Entonces se seleccionan ambos trazados con Shift, tú y tú, o hago un marco de selección. Y con la ventana busca trazos, Control Shift F9, escojo la opción de excluir, ¡pum!, el hueco de la figura, el hueco de la pieza. Y esa es la manera de hacerlo mediante la ventana de busca trazos. Calco de imagen. Calco de imagen es lo que sigue como en el hilo narrativo y intentaremos asociar el pincel de manchas con el que empezamos con este calco de imagen que vamos a empezar a involucrar en la clase. Digamos que no es la manera que más me gusta porque me parece que las mejores técnicas son las que ya aprendimos utilizando la pluma, utilizando los pinceles para generar ilustración, pero es otra técnica más que de pronto le puede servir a alguien. Entonces, calco de imagen lo que hace específicamente es convertir una foto, o sea, un mapa de bit, como ya aprendimos, en información vectorial. Eso es lo que hace el calco de la imagen. Esto pues ya no es Shift B, sino es una ventana, ¿sí? Calco de imagen es una ventana que se llama así, calco de imagen. Convertir una foto o mapa de bit en información vectorial. Se puede hacer con cualquier tipo de fotografía. Para nuestro caso en particular, hablando de ilustración de modas, pues lo más prudente, y para el ejercicio venidero, pues para darles también como ocupación en su Semana Santa si están aburridos, bueno, vamos a hacer algo de ilustración. Lo vamos a hacer a partir de un figurín que nace de manera análoga. Para las personas que de pronto vieron conmigo Retoque Digital, hicimos este ejercicio de colorear el figurín y desglosarlo por trazados en Photoshop. Ahora vamos a hacer algo similar, pero en Illustrator. Para eso necesito, y es muy importante que no se omitan este paso, tener un trabajo de línea en un papel o una hoja blanca con un micropunta muy limpio, porque entre más ruido, más difícil va a ser la edición. Necesitamos también que ojalá el figurín no sea fotografiado, porque la fotografía es muy irregular con respecto a las entradas de luz y sombra. Lo más prudente, por supuesto, es el escáner y no la cámara que tiene el escáner, pues porque las cámaras con esa opción de escáner es una foto, aunque intente ser un poco más plana. Lo más óptimo siempre será el dispositivo como tal, el periférico extra del computador llamado escáner, para obtener algo súper fiel. Por ahora no sé si tengan un figurín en línea, entonces pues, para el ejercicio momentáneo pueden remontarse a internet, pero la idea obviamente, como ya lo mencioné en algún momento de la clase, es la personalidad de cada trabajo y pues que las cosas sean nuestras, es lo que más rescato. Para el ejercicio en clase obviamente puede funcionar algo de internet, pero para las cosas evaluativas la idea es que las actividades tengan su propiedad y los figurines hayan sido creados por ustedes. Entonces para ello yo voy a tomar un figurín del semestre anterior y voy a inicialmente importar esa foto. Si de pronto no tienen ustedes a la mano uno, insisto, podemos momentáneamente irnos a el explorador, al buscador y colocar aquí figurín línea a ver qué sale. Yo les digo más o menos cuáles funcionarían. Entre mejor resolución y tamaño tenga la imagen, pues mucho más sencillo y más fácil va a ser la actividad. Entonces, a ver, yo reviso, voy a filtrarlo aquí por herramientas con un tamaño grande, a ver si me salen mejores opciones. Y voy a intentar escoger figurines que
Estos, por ejemplo, van a ser más complicados porque tiene huecos blancos, entonces esas áreas van a ser más difíciles de pintar. Más sencillo, por ejemplo, este está súper sencillo, por ejemplo, porque no tiene ningún tipo de hueco en espacio, entonces ese está perfecto. Cosas así, súper sencillas, está re bien para hacerlo. Este es más difícil porque, como les comento, mire, tiene áreas de sombra que no van a ser tan fáciles de calcar. Esto súper complicado, no. Este sí, pero tendría que pasar primero por Photoshop para ajustar como la luz, y pues este no es el curso de Photoshop, ya saben hacerlo las personas que de pronto vieron conmigo retoque o que ya han visto. Pero, insisto, lo más fácil es hacerlo a partir de algo que esté como este está perfecto. Entonces voy a utilizar este, insistiendo que la idea es que sea algo propio, pero por el ejercicio en clase podemos tomar este, todos el mismo si quieren, con eso no hay pierde y nos sale todos igual. Se los voy a compartir el enlace por la reunión. Ahí está el figurín. Vamos a descargarlo, por supuesto, en algún lugar de la máquina. Entonces, guardar imagen como escritorio, figurín 11. Le voy a poner internet para saber que esto no es propio ni de un alumno, sino es de alguien que no conozco. Y ya habiéndolo descargado, me voy a ir a Illustrator y lo voy a importar mediante archivo colocar. Archivo colocar. Y busco en algún lugar de la máquina el figurín que acabé de descargar, y entonces tengo algo como esto. Es mejor, insisto, que para cuando usted lo vaya a hacer, este figurín sea remarcado con un esfero negro, con un micropunta, algo que dé más negro, porque al ser tan gris también nos puede generar complicación. Pero bueno, vamos a ver qué pasa y cómo queda este. Entonces, al momento en el que tenemos escogida la figura, vamos a buscar una ventana que se llama calco de imagen. Entonces, esto se puede hacer directamente desde la barra de opciones, porque cuando ustedes tienen escogida una imagen, automáticamente la imagen se ve representada en la barra de opciones, en donde nos dice: tú tienes un figurín, está incrustado. Si no está incrustado, opriman el botón a incrustar para que haga parte del archivo, y aquí está el botón calco de imagen. Solo que si lo hago desde ahí, no sé qué característica me va a aplicar, ¿vale? En la versión CS6, las de la sala de la universidad, no existía la ventana y nos tocaba solamente restringirnos como a estas opciones. Pero en versiones nuevas, contemporáneas, desde hace un buen tiempo ya, como desde que es Creative Cloud, aparece una ventana que se llama ventana, no tiene abreviación, me toca buscarla aquí, calco de imagen. Entonces, esta ventana, calco de imagen, tiene unas características básicas que lo primero que hacemos para cosas como estas es previsualizar, y se va a ver así. No se va a ver nada en este caso, como que no nos va a funcionar. Sí va a funcionar, pero hay que hacerle unas ediciones. Vuelvo a hacerlo nuevamente. Antes de que hagan esto, perdón de acordarme tarde, pero antes de que hagan esto, por favor guarden los cambios, porque esto es un poco pesado, se puede tardar. Entonces guarden los cambios, y es importante lo que han hecho. Y pues ahí sí, vámonos a ventana calco de imagen. Yo me devolví un poquito, ventana calco de imagen. Y lo primero que voy a hacer es, después de haber guardado los cambios, no he guardado, voy a guardar de una vez porque se cierra y pierdo todo. Entonces se llama clase 9, estamos en la clase número 9. Nos quedan 7 semanas. O sea,
mes y medio y se acaba el semestre. Voy a guardar. Luego, ahora sí voy a oprimir el botón previsualizar. Entonces, aquí, como esa ilustración estaba tan gris, es como si no tuviera nada. Entonces me preocupo, digo, oh, rayos, no me sirve por no hacerle caso al profesor y no haberlo hecho con un trazo mucho más fuerte como micropunta, esfero, etc. Sin embargo, acá hay salvación. Primero me está preguntando el modo. Como son figurines en línea, estamos utilizando el modo blanco y negro. Si fuera una fotografía que quieres convertir a vector, pues sería obviamente color. Aquí, blanco y negro. Nuevo término de la clase. Umbral. Umbral es llevar la imagen hacia 256 tonalidades entre blanco o negro. Umbral es llevar una imagen entre 256 tonalidades entre blanco o negro. No existe el gris. Y pues aquí lo que tenemos que hacer es que ese umbral lo tenemos que llevar hacia el negro, hacia la derecha. Entonces, donde dice umbral más, vamos llevando esto hacia la derecha hasta encontrar los trazos que están ahí escondidos. Aquí, creo que en mi caso, tiene que llegar al límite donde la línea no quede tan gruesa, pero que se perciba. Yo creería que, esperen, encuentro el umbral perfecto. Yo creería que entre 220 y 215 está apenas. 220 de umbral. Y ya. Cuéntenme si ya pueden ver el figurín. Así, mira. Hay todavía bachecitos, sí. Nos toca perfeccionar esto, sí. Pero bueno, por lo menos nos convirtió algo que dibujamos rápidamente en vector. Cuéntenme si pudieron visualizarlo ya de esta manera. Sí, profe, ya. Bien. Sin embargo, esto todavía no es vector. ¿Y cómo yo sé que eso todavía no es vector? Porque si llego a oprimir comando control Y o comando Y en un Mac, pues esto todavía no me muestra los contornos, no me muestra los bordes. Entonces, después de que ustedes realicen el calco previsualizando, necesitan en la barra de control expandir. Pilas con eso. Expandir. Al momento en que oprimo el botón expandir, ahí sí automáticamente estoy convirtiendo la foto en vectores. Miren. Eso es. Eso es. Por ahora. Pues falta mirar cómo es que se va a pintar eso. Me voy a devolver un poquito. No, mentira, no me voy a devolver porque si no pierdo el tiempo. Sino es que quiero es como hacerles el paréntesis de cómo el antes y el después. Voy a volver a importar la foto porque eso es lo que voy a subir a clase para que se acuerden. Entonces, aquí coloco foto y el resultado final, este es calco, queda así. Bien, pudimos lograr el calco de imagen con este elemento. Cuéntame. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, perfecto. Características de ese calco de imagen. Normalmente, a ver, coloquemos aquí en características. Me quedo características. Entonces, características. La línea resultante no es línea, es
relleno. O sea, es como si la hubiese hecho con pincel de manchas. ¿A qué me refiero? Si me acerco a esto no es una línea. Esto no es una línea. Esto es como si yo lo hubiera hecho con el pincel de manchas. O sea, esto no tiene contorno. Esto es simplemente pareciera visualmente que fuera trazo, contorno, pero no. Esto realmente es mancha, es pintura negra. Entonces eso va a ser súper complicado de pintarlo porque pues, cuando yo quiero pintar esto, pues miren lo que pasaría. No lo hagan todavía, esto pues me da paso para explicar más cosas. Primero me queda como con el fondo. Segundo, estoy encerrado en el modo de color RGB, escala de grises. Espérenme a ver si me puedo liberar así. Entonces miren lo que sucede, pinta todo. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Después de haber calcado esto, coger la herramienta puntero blanco y hacerle clic como a un fondo que está ahí, porque es que cuando ustedes calcan esto, Illustrator también está calcando el fondo de la hoja. Entonces lo primero que tenemos que hacer es quitarle esa hoja, haciéndole clic aquí a esta área blanca y oprimiendo suprimir, delete, borrar para que me quede sin ese borde. Ya lo logré. Cuéntenme si sí. Ya le borré, le quité el fondo, le quité el borde. Sí, profe. Perfecto. Después de haber borrado ese fondo con el puntero blanco, ¿cómo lo compruebo? Porque si pongo este elemento encima de los demás, pues esto ya miren que ahora sí es transparente. De hecho ahí me doy cuenta que tengo que borrar como el hueco que queda en las piernas. Vamos a ver si puedo hacerlo con el puntero blanco también, seleccionando esta área de aquí y deleteando. Listo. Vamos a probar. Sí, ya le borré también. Me quedó otro pedazo por acá, miren. No, ya no. No está bien. Ya. Eso es lo segundo que tengo que hacer. Borrarle ese fondo porque al calcar también calca la hoja. Como puntero blanco, clic afuera como a la hoja, delete y listo. ¿Qué sigue? Arreglar los baches que dejó. Entonces, estas manos están como feas. Entonces, ¿qué herramienta me va a ayudar a pintar esto? Pincel de manchas, como ya lo mencioné. Entonces, pincel de manchas, Shift B, un pincel mucho más fino, si no, pues no va a quedar bien. La angulación que tú consideres. Y empezar, bueno, aquí la embarré, ¿por qué? Porque para que se combinen los trazos, tiene que estar el color negro. Ahora sí, entonces voy a pintarle por aquí esto aquí, pin. Y miremos por qué no se está unificando, a ver si es que esto quedó como un grupo o qué. Sí, apariencia grupo, por eso el pincel de manchas no se combinó, entonces debo desagrupar, objeto desagrupar. Voy a probar, entonces esto ya quedó como independiente. Vamos a ver si ahora sí el pincel de manchas unifica. Vamos a ver si sí, está como muy grande todavía el pincel. Voy a ponerle 2 puntos. Sí, ahora sí se combinó después de haber desagrupado. Y aquí ustedes empiezan como a arreglar los baches. Si era así, sí puede ser. Pero entonces este dedito va hasta acá. Entonces aquí ustedes empiezan como a ilustrar ya directamente con la herramienta pincel de manchas, combinando los trazos. Este huequito toca cerrarlo, entonces ya es una labor de tiempo de dejar que perfeccionar como los elementos. Ya si usted quiere inventar más cosas, como no, es que por acá va otro dedo, si usted quiere hacerlo, ale, como quieras, si no, no, eso no va ahí. Me voy para el otro lado, esto está raro, me acerco, Shift B, la dirección del pincel no coincide, Enter, y esto va para otro lado. Y entonces hago esto por aquí. Está como un bache aquí, borrador, lo puedes combinar también. Está muy grueso, va pinto, entonces aquí voy borrando esto por aquí si es lo que necesito. Y ahí mira cómo voy generando como la estilización de esto.
con lo que calqué. Bien. Por acá, si siento no, es que yo quiero que este elemento llegue hasta aquí o hasta acá, o no sé cómo sea el dibujo original, vamos a ver. Ah, es el busto. Entonces le falta como una estilización más a este pedazo de por acá. Entonces Shift B, cambio la dirección del pincel con Enter, le coloco la correcta y ya podría ilustrar este pedazo de por aquí, intentando como simular ese elemento. No quedó haciendo parte, ¿por qué? Porque creo que este es otro elemento, tengo que seleccionarlo primero o meterme dentro de, no sé, vamos a ver qué pasa, a ver si lo puedo combinar o no. Sí, ahora sí combinó. Ahí yo lo pinto lo mejor que pueda, obviamente, y posteriormente pues pasaría a hacer una edición con el borrador, no sé, es como un tira de afloja hasta que me quede como yo quiero, o escoger el pincel con el calibre correcto, no sé. Esto puede estar más estilizado, entonces borrador, si se dan cuenta es un juego con pincel de manchas, borrador, quito un lado, juego con el otro, etcétera, hasta el punto de hacer algo. Listo. Hasta aquí es clara como la actividad. Entonces, ¿qué nos falta? Aprender cómo pintar esto, porque como les decía, si llego a seleccionar, por ejemplo, el puntero, a ver si me funcionaría así, puntero blanco para coger solamente este pedazo, y bueno, esa sería una forma, como independizar cosas con el puntero blanco para ir escogiendo un tipo de relleno ya independiente para cada manchita que se va generando ahí. Esta sería una forma, ¿ok? Pintar como los elementos que están por dentro, pero en algunos casos, miremos por ejemplo aquí este brazo, si me deja o no. Aquí no me deja coger porque aquí blanco ya no existe, aquí ya se perdió, ahí es donde me voy a enfrentar a conflictos. Esta pierna no tiene problema, esta otra tampoco porque sigue estando el blanco ahí, pero entonces, ¿cómo puedo pintar esos elementos que ya se les perdió el relleno? Es una inquietud que solucionaré la próxima clase cuando involucre pintura interactiva. Creo que no es muy prudente ya hacerlo porque es mucha información, pero por ahora sí me gustaría que para cuando nos vamos a ver tengamos nuestro figurín ilustrado análogamente, escaneado y calcado en línea y que se vea en negro y que le hayan editado los baches. Ya para cuando en la clase aprendamos la pintura interactiva, pues aprendamos cómo rellenarlo. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí antes de terminar por hoy? Creo que ya es mucha información, como siempre, y no puedo dar más porque quedaría como ahí. Entonces, por ahora nuestra actividad es ilustrar análogamente, escanear, calcar y estilizar lo que quede mal.